Hola, benvingudes i benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster. Gràcies per haver vingut, gràcies per seguir les normes de seguretat, que això sempre m'agrada dir-ho, respectant les distàncies de seguretat, la mascareta, l'higiene de mans. Per nosaltres és un honor reanudar el cicle de col·laboració amb la Biblioteca del Campo Freudiano. Després de cicles que hem tractat la por, hem tractat el consentiment, ens toca parlar d'una qüestió complexa com és les migracions. Hem seleccionat 3 llibres, 3 recorreguts que comencen avui amb La invasión del pueblo del espíritu, del Juan Pablo Villalobos. Després continuarem el 22 de novembre parlant de Radical, de Said Al-Kadawi, i finalment el 20 de desembre amb Henning Mankell. M'agradaria, doncs això, presentar Juan Pablo Villalobos, que a més m'acaba de dir que és veí de la biblioteca. Bienvenido. Alejandro Velázquez, que és el coordinador del cicle, forma part de la Biblioteca del Campo Freudiano i és el coordinador de comunicació, i el Daniel Cena, que farà de moderador i donarà preguntes i respostes, millor dit, llançarà preguntes als nostres 2 convidats. No m'estenc gaire més, només dir-vos que com a toc de atrezzo m'agradaria que valoréssiu. Això no és un simple atrezzo, és una maleta, i una maleta que va acompanyar una persona als anys 50 quan va venir d'Andalusia a Barcelona. M'explicava aquesta bibliotecària que ella sempre anava cap al nord. Per què? Va provar sort a Barcelona i s'hi va quedar, és bibliotecària, i després, si no li anava a sortir bé aquesta feina, aquesta aventura a Barcelona, continuaria mirant cap al nord. Aquestes migracions sempre les hi ha hagut, sempre s'han de posar en valor perquè ens configuren com a societat. Res més, només dir-vos que aquests documents els podeu agafar en préstec, si no són aquests documents els podeu demanar també als taulells d'acollida que us farem arribar, us els farem arribar de franc, aquest tràmit és gratis i ja està. I no m'estenc gaire més. Alejandro. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la hospitalidad de la Biblioteca Jaume Fuster y a su directora Carmen Galve por la siempre buena acogida, y a Lourdes Casacuberta, que me dicen que el día de hoy no está, pero fue la que tuvo la idea de esta maleta, ¿no?, que tiene toda una historia. Obviamente agradecerles por su confianza en este ciclo que continúa, que es un ciclo que, como bien ha dicho Carmen, es un ciclo que es una serie. Se han realizado varios y en esta ocasión hablaremos sobre migraciones, presentando algunos libros como pretexto para hablar con sus autores sobre el tema. Pero no quería dejar de mencionar algunas cuestiones en relación a esto como inicio, porque es la primera sesión. Y es que desde el inicio del psicoanálisis el interés por la literatura ha estado siempre presente. Recordemos que ya en 1902, junto a un grupo de interesados, Sigmund Freud se reunía los miércoles por la noche en su casa de la Vergasse 19 en Viena para hablar sobre literatura. Leían y reseñaban novelas como de Dostoyevsky, Strindberg, Jensen, Bedekind y muchos otros, además de siempre interesarse por la filosofía de la época como de los libros clásicos. En este sentido, Freud siempre recomendaba leer literatura clásica y contemporánea para poder comprender mejor el porvenir de la humanidad. Sin embargo, el 10 de mayo de 1933, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la obra de Freud, junto a la de muchos otros, fue quemada públicamente en la Plaza de la Ópera de Berlín, acto al que Freud respondió diciendo: ¿qué progreso hacemos? En la Edad Media me hubieran quemado a mí. Hoy se conforman con quemar mis libros, sin poder anticipar el horror que vendría después. Así, en 1938, debido a la invasión nazi en Austria, Sigmund Freud tiene que abandonar su casa para migrar a Francia primero
y de allí exiliarse en Londres, donde morirá en 1939. De esta manera podemos decir que las migraciones han acompañado siempre la extensión del psicoanálisis. El ciclo de literatura y psicoanálisis en esta ocasión propone el tema de migraciones en plural, ya que es un fenómeno generalizado del siglo XXI, que forma parte de la subjetividad de nuestra época, con los grandes desplazamientos de personas ocasionados por las guerras, la violencia, el narcotráfico, las persecuciones políticas o religiosas o hasta el cambio climático, que destruyen los vínculos sociales para establecer modos de segregación sin precedentes. La segregación inmediatamente nos convoca a una figura, la del extranjero, que nos recuerda la obra de Albert Camus, que es una forma de nombrar una cualidad del ser humano donde habita algo que se le hace extraño, extranjero para sí mismo, digamos. De esta manera, en este ciclo estaremos presentando durante este primer trimestre 3 libros, y en esta primera ocasión, como ya nos presentó Carmen Gálvez, tenemos a Daniel Sena, psicoanalista y director de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis Comunidad de Cataluña, y a Juan Pablo Villalobos, escritor mexicano de Lagos de Moreno, Jalisco, quien fue en 2016 Premio Ralde, y quien su última trilogía trata el tema de las migraciones. En esta obra, en este libro, podemos encontrar cuestiones como la gentrificación, con personajes, en particular 2 personajes y un perro llamado Gato. Algo de la comedia en una cuestión trágica también. Digamos que su libro es tragicómico, por nombrarlo de alguna manera, para tratar cuestiones que nos competen hoy en día con personajes que él llama de alguna manera lejano-orientales, próximo-orientales, nororientales, y que sus vínculos están trazados por la confianza y la desconfianza. Cuando leía el libro me hacía recordar que quizás si el libro fuese llevado al cine, podría ser dirigido por Ángeles de la Iglesia o muchos otros. Bueno, le damos la palabra a Daniel Sena para que nos pueda introducir a la conversación con Juan Pablo Villalobos. Buenas tardes o buenas noches. El ciclo que comenzamos hoy sobre migraciones, bueno, ha tomado un tema muy amplio y muy actual en nuestra época. Todos los días estamos recibiendo noticias de las migraciones. Tenemos las imágenes, por ejemplo, las últimas imágenes de el éxodo de Kabul, antecedido, para nombrar cosas que han ocurrido recientemente o últimamente, el tema de la terrible guerra de Siria. Últimamente, bueno, las pateras llegan permanentemente a nuestras costas. Tenemos las imágenes del trato que se les ha dado a los emigrantes haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Las migraciones forman parte de la historia de la civilización humana y son las migraciones. Hay migraciones, como sabemos, que fueron regladas, pautadas, y otro tipo de migraciones catastróficas, como las que he mencionado ahora, y traumáticas. Esto a grandes rasgos. Por otra parte, está lo que cada persona, cada sujeto, vive y padece de la migración. La invitación a Juan Pablo Villalobos me parece muy acertada en el sentido de que hemos tomado como, bueno, Alejandro, ¿no?, es el organizador de este ciclo,
y hemos tomado el libro para comentar, el libro La invasión del pueblo del Espíritu, que me imagino que muchos de vosotros habéis leído. Entonces mi lectura, la lectura que he hecho, es una lectura muy marcada por el tema. Y vamos a empezar a conversar a partir de ciertas notas que he tomado para que, podamos empezar esta conversación. Bueno, hay algo que me llamó la atención de tu libro, son todas estas referencias que tú haces a la emigración, son múltiples. Mi lectura está marcada, como he dicho, por eso, ¿no? Entonces, a ver, es una pregunta obvia, pero quisiera que conversemos esto. Parte de la escritura de este libro podemos entenderla como una elaboración de tu propia migración aquí. Bueno, buenas tardes. Y primero quería agradecer a la biblioteca por recibirnos esta tarde, que efectivamente yo soy vecino, vivo en La Salud, y esta es mi biblioteca. He venido aquí, he pasado muchas tardes aquí con mis hijos en el área infantil. Y quería decir dos cosas antes de contestar la pregunta. La primera es que Daniel y yo nos pusimos la misma camisa y entonces me la he arremangado para que nos distingan. Ah, sí, eso sí, estamos uniformados. Yo me he hecho esto así para que no se confundan. El de las mangas soy yo. Nos encontramos recién en el café y nos dimos cuenta de, la coincidencia. Y la segunda cosa es que tengo una crisis de rinitis alérgica por los cambios estos de las lluvias que ha habido y tal, y entonces estoy un poco mal, no crean que tengo COVID. Estas son las cosas que ahora uno tiene que pedir perdón, porque ya es como, ¿no? Toses y todo el mundo te ve mal. Estoy un poco afónico y tengo bastante, pero tienen que confiar en mí, no, todo saldrá bien. Y gracias Alejandro por la invitación. Esta es una novela que, más que una trilogía, como decía Alejandro, son 3 novelas que sí tienen que ver con la migración, pero están escritas desde lugares muy diferentes. La primera es No voy a pedirle a nadie que me crea, que es del 2016. La segunda, el segundo libro no es una novela, es un libro de testimonios de menores no acompañados, centroamericanos, niños y niñas de Guatemala, El Salvador y Honduras que hicieron el viaje de migración solos a los Estados Unidos, y que hice una serie de entrevistas con estos niños y niñas en 2016, 17, y a partir de ahí salió este libro que se lee como una especie de libro de cuentos con las historias de estas niñas. Y el tercero es La invasión del pueblo del Espíritu, y explico todo esto porque no se entendería lo que sucedió con esta novela sin haber escrito antes el libro de testimonios. Toda mi anterior obra, entre comillas, era claramente muy irónica o incluso satírica. Había una cierta crueldad con los personajes y con la manera de plantear ciertas situaciones, tanto en mis 3 primeras novelas, que no tienen nada que ver con la migración, que están localizadas en México, como en No voy a pedirle a nadie que me crea, donde también continúa ese humor muy exagerado, esperpéntico, si se quiere. Y cuando hice el libro de los niños migrantes, la experiencia de alguna manera transformó mi manera de entender la literatura. Yo tengo 18 años viviendo fuera de México, entonces es imposible que no escriba como un migrante porque soy un migrante, para empezar a responder la pregunta. Sin embargo, esto que parece una
verdad de perogrullo, no lo es tanto porque hay escritores que pueden pasar 40 o 50 años fuera de sus países y siguen escribiendo como si nunca hubieran salido de sus países. Hay muchos ejemplos. Para mí, esto funcionó durante más o menos 10 años, en los que yo escribí 3 novelas, mis novelas mexicanas, como decía antes, hasta que cuando escribí la tercera, y en aquel entonces vivía en Brasil, no vivía en Barcelona, viví durante un periodo de tiempo en Brasil, tuve una crisis de darme cuenta que yo no podía seguir escribiendo sobre México simulando que yo era un mexicano que vive en México, ¿no? Es decir, excluyendo mi experiencia vital, mi realidad migratoria en mi escritura. Era un esfuerzo brutal tratar de situarte todo el tiempo digamos, sentimentalmente, emocionalmente, intelectualmente en México para escribir desde ahí cuando no estás allí. Y es un esfuerzo nostálgico, en realidad. Y entonces ahí también hubo toda una reflexión política que está mucho en esta novela, que tiene que ver con una idea que yo sé que suena un tanto agresiva, pero yo la creo y la defiendo, aunque sea una especie de provocación, y es que la nostalgia es reaccionaria siempre, y la nostalgia siempre apoya y acaba cimentando, fomentando los discursos de la violencia, por ejemplo, de la ultraderecha, ¿no? La nostalgia siempre es reaccionaria. Entonces yo no quería escribir desde la nostalgia y además estaba muy cansado también, como decía, por ese esfuerzo exagerado de estar tratando de ser mexicano, ¿no? Ser mexicano es muy cansado. Y aquí hay varios mexicanos, y también tú, Alejandro, y no me lo vas a... Para uno mantenerse como mexicano tiene que hacer un esfuerzo importante. Cuando todos los que hemos vivido un tiempo fuera de México o nos hemos quedado fuera de México, sabemos que al volver a suelo patrio uno tiene que rápidamente recuperar todo y no resbalar, no tener deslices lingüísticos, no equivocarse al utilizar una palabra, no utilizar expresiones que no sean de allí, porque si no, inmediatamente eres acusado de traidor, ¿no? Y esto me estaba pasando como escritor. Lo que me pasaba en mi vida, lo que estaba sucediendo a nivel, entre comillas, de mi identidad, tenía que ver con el lenguaje. Que un escritor tenga un problema con su manera de hablar, un problema de identidad, que un escritor empiece a dudar si dice guay o padre, ¿no? Guay o chido, ¿no? Es mucho más importante de lo que parece, porque los escritores trabajamos con el lenguaje, es nuestra materia. Los pintores lo tienen, los artistas visuales, los pintores, por ejemplo, lo tienen más fácil, ¿no? En ese sentido, los materiales no cambian tanto. Pero en el momento en que nosotros dejamos el país, también dejamos una manera de hablar. Nuestra manera de entender la lengua que se habla en México se queda congelada en el momento en el que la dejamos. Estoy exagerando, porque es verdad que ahora a través de las redes sociales uno se puede mantener bastante cerca, ¿no? Y uno va más o menos entendiendo qué está sucediendo con la lengua en el país, pero aún así no es lo mismo. Y entonces me parecía que, así como yo cada vez que iba a México tenía que hacer este esfuerzo por ser mexicano y para no defraudar a mis familiares y amigos, hubo un momento en que me di cuenta que tenía que cortar con eso y decirle a la gente que efectivamente yo hablaba mal, entre comillas, hablaba raro, introducía expresiones gachupinas, y que era así, porque ese era yo. Es decir, que eso ya me había pasado. Perdón, ¿no? No va a cambiar. Es decir, porque en realidad ahí había un mensaje también para la gente que está cerca de ti, que creo que es importante, de decir, efectivamente he cambiado, soy otra persona y no puedo volver atrás. Como escritor yo tampoco quería volver atrás.
No podía volver atrás, no quería quedarme allí escribiendo siempre lo mismo, con esa nostalgia de la que hablaba. Entonces escribí No voy a pedirle a nadie que me crea, que fue una primera manera de intentar hacer algo con el lenguaje desde mi experiencia como migrante. Y esa primera respuesta es exactamente la respuesta opuesta a la que hice en la invasión del pueblo del Espíritu. En No voy a pedirle a nadie que me crea, lo que intento es registrar diferentes maneras de hablar el castellano. El castellano no solo que habla un mexicano, un argentino, una persona que vive en Barcelona, sino también el castellano que habla un italiano aquí, el castellano que habla un pakistaní, el castellano que habla un chino. Y había ahí como una voluntad de apropiármelo de todo, de apropiarme todo. O sea, como el problema de identidad allí se resolvía como diciendo yo soy todo, ¿no? Hay un verso de Fernando Pessoa que me gusta mucho, que dice, tengo en mí todos los sueños del mundo, ¿no? Que esa es una cosa que a mí siempre me resuena, como esa ambición de vivir todas las vidas, de vivir todas las experiencias, de ser todas las personas posibles. Que diga esto aquí entre psiquiatras y psicólogos quizás es peligroso. Suena un poco esquizofrénico, pero bueno, pero sí. Hay una cosa, una ambición que al final los escritores de ficción es lo que hacemos, ¿no? Nos desdoblamos, asumimos otras personalidades, otras identidades. Yo siempre digo, aunque la gente se ríe, que yo oigo las voces de mis personajes, ¿no? Las oigo de verdad. Y si no las oigo, digo que lo que estoy escribiendo no sirve, hasta que las oigo. O al narrador de la historia lo tengo que escuchar. Y entonces ahí había una intención como de apropiarme de todo eso. Y en cambio en la invasión del pueblo del Espíritu la respuesta es la contraria. Ya como decía Alejandro, se utilizan ciertas maneras de denominar, por ejemplo, la procedencia de los personajes sin mencionar sus países. Se dice lejano orientales, próximo orientales, se dice conosureños, se dice costa pacifiqueños, ¿no? Todos son referencias geográficas para tratar de romper los prejuicios que aparecen cuando dices peruano, argentino, mexicano, chileno, chino, ¿no? Ucraniano, ruso, etc. Para romper esas ideas y que no aparezcan esos prejuicios cuando se mencionan esas cosas en el libro. Es exactamente lo contrario de No voy a pedirle a nadie que me crea, donde se juega mucho con los estereotipos, muchísimo. Como la idea es ahí utilizar los clichés, utilizar los estereotipos para ponerlos en conflicto. Y aquí la idea es la contraria, o sea, como no nombrar para evitar que aparezcan esos prejuicios. ¿Y qué pasó entre un libro y otro? Como decía, pasó la escritura del libro de testimonios de los niños migrantes. No sé explicarlo muy bien todavía, pero sé que afectó mi manera de escribir, sobre todo respecto a cómo veo a los personajes. O sea, creo que antes era más cruel con ellos, como más cínico. Me gustaba ponerlos en situaciones un tanto extremas, de violencia, de marginación, y a partir de ahí como ponerlos a funcionar. Y en cambio en esta novela, ahí creo yo, esa era mi intención, como una intención de verlos de una manera más compasiva y de explorar ciertos sentimientos que creo que son muy difíciles de expresar en la literatura, como la ternura o como el cariño, la amistad, porque inmediatamente se vuelven cursis e inmediatamente se vuelven materia de lo que solemos considerar mala literatura, ¿no? Porque parece que la buena literatura siempre tiene que ser ácida, siempre tiene que ser desoladora, siempre tiene que ser... Y ahí yo estaba un poco aburrido de eso
Y muy al principio de la novela se dice que estoy escribiendo esa novela contra eso, ¿no? Contra la desesperación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya nos podemos ir, ¿no? Bueno, justamente, sí, tú decías, es muy difícil, ¿cómo es muy pesado ser mexicano, como has dicho? Muy difícil. Muy difícil. Sí. Es muy difícil ser argentino, es muy difícil podríamos hacer toda una sucesión de identidades que, apenas dicho, producen una respuesta anticipada, ¿no? Inclusive sobre la supuesta identidad del migrante. Por ejemplo, yo soy un argentino que no sé bailar tango, no sé jugar al fútbol y alguna otra cosa que nos distingue tampoco sé. También es muy pesado ser argentino. Pero bueno, claro, me llamó la atención al comenzar a leer el libro la falta de topónimos y esta elección tuya por suprimir las identidades nacionales, porque esas son identidades nacionales. ¿Qué más podemos, qué más nos puedes decir de esto? Ya has hablado, pero... Bueno, hay evidentemente una serie de conflictos que suceden en esa ciudad que no se nombra tampoco, aunque claramente es Barcelona, y de hecho es el barrio de la Salud, ¿no? Y un poco de Gracia, donde transcurre la novela, aunque nunca se mencione. Y hay una serie de conflictos o tensiones que son siempre marcadas por la pertenencia o por lo identitario, aunque no se mencione, por el que está dentro y el que está fuera, el que pertenece y el que no pertenece. También hay ciertos conflictos lingüísticos, ¿no? Aunque eso quizás pasa un poco muy por encima, no es el tema principal del libro, ¿no? Pero se habla de la lengua aborigen y la lengua colonizadora. Sí, he tomado nota de eso, sí. La novela está escrita en lengua colonizadora, pero con eso me refiero a que es la lengua con la que se ha colonizado América, ¿no? Y en realidad, digamos que la novela pone a dos personajes que son dos amigos, Gastón y Max. Uno es cono-sureño y el otro no se dice nunca, pero vendría a ser mexicano, ¿no? ¿Es de la meseta, como dices tú, la meseta? No, nunca, de él nunca se dice nada. ¿Max no es de la meseta insular? ¿Algo así? No, creo que según recuerdo nunca se dice nada de él. Bueno, sí, estoy inventando. Los dos están en un momento de crisis existencial, son cincuentones, llevan muchos años viviendo aquí, más de 30 años viviendo aquí. Es una especie de proyección paranoica de mi futuro. Yo tengo 48 ahora, me estoy llegando allí y tengo 18 años viviendo aquí, es decir que más o menos esa será mi situación. Y básicamente la primera imagen que yo tenía para la escritura de esa novela, que era una novela sobre la herencia, sobre cómo se transmiten justamente las identidades y cómo se transmiten los discursos. La primera imagen que tenía era la de un abuelo, un padre y un hijo, que son, el abuelo no tiene nombre, simplemente el abuelo, Max y Paul. Paul ya es un chico nacido aquí. La primera imagen que tenía es que estos tres personajes se quedaban encerrados en un lugar y no podían salir de ahí por diferentes razones. Por cierto, tengo que decir que esto lo escribí como en 2017, 2018, y también tengo que decir que yo doy bastantes talleres y doy clases de escritura en la universidad, y desde el 2016-17 había un montón de novelas con personajes confinados, entre las que se estaban escribiendo entre mis alumnos. Es muy curioso, porque yo siempre, cuando vino el confinamiento, yo pensaba, esto estaba allí.
¿no? Esta cosa de... Encerrados. Esta novela yo también la imaginé como 3 personajes encerrados en un sitio, de hecho se quedan un poco encerrados entre el restaurante y el piso en el que viven, que está en el mismo edificio, confinados, tal cual. Yo los imaginaba encerrados y cada uno está huyendo de 3 cosas diferentes. El abuelo está huyendo de un caso de corrupción, ha cometido un fraude y huye de México. El padre tiene una crisis existencial porque el restaurante con el que se ha mantenido viviendo todos estos años en Barcelona, pues ha cerrado, no lo puede ha quebrado y no sabe qué hacer, está un poco paralizado porque no sabe hacia dónde dirigir su futuro. Y el hijo, que es un biólogo, tiene una crisis paranoica, conspiranoica, que tiene que ver con la parte más exagerada de la novela y con los extraterrestres, ¿no? Con la ficción. Pero que es una parte importante de la novela porque en algún momento la tesis que tiene la novela es que todos somos extraterrestres. Hay una teoría que dice que es la panspermia, que en algún momento se menciona en la novela. Es esta idea de que las semillas de la vida, por decirlo así, vinieron del espacio exterior, ¿no? Que eso pudo haber sido, es una teoría bastante posible. Había aquí unas condiciones X, faltaba un algo y ese algo pudo haber llegado en un meteorito. Bueno, todo el agua de la Tierra llegó en cometas, ¿no? Así que no es tan extraño. Y la panspermia es... Este personaje, Paul, es un biólogo que trabaja con organismos extremófilos, es decir, organismos que sobreviven en condiciones extremas. Y él es el que trae todo este discurso a la novela sobre la panspermia y dice esta frase de todos somos extraterrestres, ¿no? En el sentido de que la vida pudo haber llegado del espacio exterior. Y visto así, ¿no? En esa dimensión, ¿no? Cuando sales, pones el foco en otra perspectiva, pues estas cuestiones, si los lejanorientales o los proximorientales o tal, empiezan a diluirse, ¿no? Y esas crisis existenciales que tienen los personajes también, ¿no? Y es una novela sobre la inacción, ¿no? También, o sea, los personajes no saben cómo resolver sus problemas, no saben cómo salir de esas crisis existenciales que tienen, porque están permanentemente fuera de lugar, que eso es algo que también tiene mucho que ver con la condición que tenemos los migrantes. Es decir, una vez que te vas, pierdes tu condición, digamos, del lugar en el que estabas y nunca estarás completamente, y voy a decir una palabra que no deberíamos de utilizar, integrado, porque se utiliza de una manera muy ligera, como hay que integrarse. ¿Qué es integrarse? Hay una violencia en la palabra integración que quiere decir adecuarse, resignarse. Someterse. Someterte a otros ideales. Y entonces uno ya no es ni de aquí ni de allá, por decirlo así, como la canción. Y es un drama, en realidad, porque ya a partir de ahí no estarás siempre permanentemente descolocado. Y cuando entran esos momentos críticos de la vida, esos momentos conflictivos, esas crisis que tienen, por ejemplo, las que tienen estos personajes, están mucho más vulnerables, son mucho más frágiles, porque en realidad no tienen como un suelo sobre el cual actuar, ¿no? ¿Me permites? Sí. Bueno, a ver, hay algo, yo he tomado notas de algunos puntos, justamente en relación a esto, esta fragilidad, ¿no? No hace mucho tiempo yo escuché a una mujer que me contaba que estaba angustiada. Y esta mujer era justamente una emigrante. Simplemente una cuestión, o sea, cómo ella pudo resolver su angustia. Ella partía de un relato que era el siguiente, o sea, no hago nada mío, esta ciudad no es mía, no estoy en mi casa,
vivo en una casa que no tiene para mí ningún rasgo, ninguna historia, etcétera, etcétera. No me voy a extender porque queremos escucharte. Simplemente, justamente cuando leía tu novela, recordé el relato de esta mujer. ¿Por qué? Porque en la página 23, lo anoté, tomé nota, dice: aprovechamos para desviar la mirada de la pantalla del teléfono. Creo que es Gastón el que está mirando el teléfono. Y echar un vistazo alrededor. Entonces dice, su casa, su sitio, era otro, el que no había terminado de dejar. Ah, bueno, estoy mezclando dos cosas. A ver, voy a lo siguiente y no lo voy a leer. En ese párrafo que tú pones que el Gastón echa un vistazo alrededor y lo describes, lo que describes es que la casa donde está no tiene nada que ver con él, pero él vive en esa casa, no tiene historia, no tiene nada. Entonces, es como si el personaje, de algún modo, por eso yo decía, la emigración, hay muchas emigraciones y hay tiempos de la emigración, ¿no? Entonces no es lo mismo llegar o estar 2 meses o estar años, ¿no? Entonces hay un tiempo en donde hay algo de esa fragilidad que finaliza o que debe finalizar, porque si no sería como un estado, justamente esto que tú dices, de nostalgia permanente, no poder tener casa al lugar donde has llegado después de años y no poder hacer tuyo ciertas cuestiones con tu singularidad. Porque en realidad al ser humano siempre hay una falla en la identificación y esa identificación no se realiza de forma total, excepto cuando hay ciertos procesos que empujan a una identificación que también es frágil. El fragmento que mencionas, Sí. Hay una descripción de la casa Sí. y lo que se explica es que Gastón ha alquilado esa casa amueblada. Esa casa ya tenía vajilla, ya tenía Una mujer que adornos, ya tenía todo. Una señora mayor a la que han tenido que llevar a una residencia. Y su sobrina, que es la heredera, ha decidido alquilar el piso para pagar los gastos de la señora y le deja a Gastón su piso tal cual y él simplemente va a vivir allí y no toca nada, ¿no? Es decir, ha vivido años sin necesidad de una reforma, de cambiar los muebles, de comprarse otra... No ve la televisión y tiene una televisión viejísima, es decir, No ha puesto una se ha foto, quedado nada. allí porque él tiene esta idea de una vida sin raíces, entre comillas, y una vida como portátil, ¿no? Como un sitio del cual podría ser una maleta Nómade. e irse cualquier día. Sin embargo, lleva 30 años viviendo así, ¿no? Lo cual me parece importante hablar un poquito de quién es Gastón, porque me parece que no se puede hablar de migración sin hablar primero de desde qué lugar se cuenta cada uno su historia, ¿no? Es decir, cuál es mi historia de migración, cuál es la historia de migración de Gastón. Yo vine aquí a Barcelona en 2003 originalmente, becado por la Unión Europea para hacer un doctorado. Esto es una migración muy privilegiada. Totalmente. Viví aquí 3 años con esa beca y estudiaba un doctorado en teoría literaria, hacía vida de estudiante. Y bueno, aquí conocí a la que ahora es mi esposa y bueno, después conseguí un trabajo, mi visa de estudiante se transformó en una visa de trabajo, ahora tengo la nacionalidad, es decir,
yo no puedo hablar desde un lugar que no es el mío, porque me parece una impostura. Claro. Y vemos mucha impostura hoy en día. Ya. Apropiación de discursos, de ponerse en sitios que no nos corresponden. Yo creo que es importante aclararlo. Y a Gastón le pasa eso. Gastón, no es mi historia, porque yo soy de una familia muy clase media y digamos que en el contexto social, económico de México, mis privilegios fueron muy normales. Yo salí del país por primera vez con 25 años. No, yo no fui de una familia que iba de vacaciones a Disneylandia en la infancia, ni nada por el estilo, ¿no? Y a Gastón le pasa que todo lo que le sucede en la novela y toda esa cosa de buenismo, de que Gastón es muy cariñoso, se preocupa mucho por los demás, trata de ayudarlos, también tiene mucho que ver con su lugar en el mundo. Y el lugar de Gastón es profundamente privilegiado. Gastón era una especie de heredero de un empresario que cuando muere le deja un montón de propiedades y Gastón lo que decide es vender la mayor parte de esas propiedades, coger ese dinero y largarse de Argentina porque no quiere vivir allí. Y entonces vivir aquí, se compra un huerto y pasa sus días de una manera muy tranquila, con su perro. Entonces Gastón es bueno porque puede ser bueno, ¿no? De alguna manera tiene muchas condiciones para hacer posible esa bondad, cosa que no le sucede, por ejemplo, a otros personajes con los que entra en conflicto. Los camareros del restaurante que está cerrando, ¿no? Y que le reclaman cosas, y que son como la realidad, ¿no? Iba a decir el principio de realidad. Iba a meterme donde no debo de meterme. Me puse nervioso. Y entonces Gastón de alguna manera representa una inmigración privilegiada que no es la misma de Max, que es más una inmigración... ¿Y la de Max? La de Max es una inmigración más de trabajo, ¿no? Se hacen amigos aquí en Barcelona, se conocen aquí, pero vienen de lugares muy distintos, de orígenes muy distintos. Perdona, justamente en relación con lo que estás comentando, las distintas emigraciones, ¿no? O sea, y hay emigraciones, yo decía hace un momento, catastróficas, en el sentido de cuando, por ejemplo, una guerra, una dictadura, no hay una previsión, ni una voluntad, ni un deseo del sujeto de marcharse generalmente, sino que te tienes que ir para salvar tu vida. Y tu vida es lo único que tiene valor. Sí. Bueno, hay distintas, podríamos hablar de tantas migraciones como sujetos han pasado por eso. Ahora, en tu novela, también me llamó la atención y bueno, me gustó, es un tema muy interesante, que no sé si es Gastón, es un personaje que ya era un extranjero en su propio país. ¿Por qué? Porque, bueno, tú lo describes, es como una especie de identificación rechazada a cierto aspecto de su país de procedencia, ¿no? A ver, Gastón es como, no sé si es Gastón o Mac, creo que es Gastón porque es el personaje en realidad los dos. Fundamental. Pero me gusta esta descripción que haces, como si hubiera salido de la nada, de ningún lugar. Entonces hay algo de la subjetividad de Gastón que ya lo predisponía a ser un extranjero. Sí, porque no están, digamos, no se reconocen del lugar en el que ha nacido o no le dan importancia, ¿no? Y creo que ahí hay una migración que
que bueno, en ciertos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, la migración interna, me refiero a cómo se mueve la gente dentro del país, cómo se muda alguien que vive en Kansas a Chicago o a Nueva York o lo que sea, es algo muy natural y se vive sin dramas. Pequeños dramas, pero digamos, no es lo mismo a, por ejemplo, lo que sucede aquí. Yo aquí veo dramas por gente que se tiene que cambiar de barrio, ¿no? Que es, tengo que dejar mi barrio, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el reconocerte y el quererte reconocer como alguien que es de allí y que tiene sus raíces allí y que solo se puede, de alguna manera, como imaginar y pensar en ese contexto. Mi familia, la familia de mi padre sí está muy localizada en los Altos de Jalisco, en un pueblo, en Lagos de Moreno, y en cambio la familia de mi madre es un tanto ambiguo su origen, vinieron de Cuernavaca, pero antes de Cuernavaca no sé dónde estaban, y en realidad fueron como que moviéndose dentro de México por motivos un tanto aleatorios, trabajos, circunstancias familiares, etc. Y nosotros, es decir, mis hermanos, mis primos, mi generación, nos hemos ido moviendo también de una manera un tanto anárquica por cuestiones profesionales, básicamente, o por cuestiones familiares. Y esto lo vivimos con una cierta naturalidad, quiero decir. No ha habido una resistencia de decir, quiero quedarme en el pueblo, ¿no? Para mí es importante quedarme en el pueblo. Al contrario, puede ser que era más interesante irse de allí y crearse una identidad en otro sitio. ¿Por qué? Bueno, para empezar, no solo porque mi pueblo era un pueblo, sino porque era un pueblo muy reaccionario, muy, muy conservador. Estamos hablando de la zona de México más conservadora. Ahí nació el movimiento sinarquista, que era una copia del falangismo. Allí, digamos, se da la versión más recalcitrante de la religión católica. Hay 70 iglesias, yo fui a colegios religiosos, ¿no? Escuelas religiosas, etc. Entonces, de alguna manera, había una necesidad por encontrarse fuera de allí. De marcharse. Por marcharse como una especie de opción, no de huida dramática como la que mencionabas. Por eso digo que es importante hablar desde dónde está cada uno, porque yo no estaba huyendo de una guerra, ni estaba huyendo de una situación económica urgente, pero sí estaba buscando, como Gastón o como Max, otro sitio en el cual pudiera ser de otra manera, ser más libre, por ejemplo. No sé si soy más libre, pero lo he intentado. Yo creo que no soy más libre, pero el intento estaba, ¿no? Esa era la idea. Es mucho más difícil que irse. Es más difícil, sí. Es mucho más difícil que irse, ¿no? Sí, sí. Mucho más difícil. Con esto de marcharse de cierto modo del país. Justamente este personaje, Gastón, tú escribes, se marchó de una tierra, creo que ahora lo has, bueno, tú no eres Gastón, pero hay material gastoniano en lo que tú describes, que es de una tierra de la que se sintió expulsado porque siempre le resultó ajena. Está expulsado, ajeno, o sea, está justamente lo que planteabas, ¿no? Como una especie de no identificación con eso, una divergencia con el discurso local, en el caso que tú acabas de comentar, muy conservador, muy, bueno, etc. Sí. Es que yo creo que hay como hay ciertas experiencias que están en la novela que tienen que ver con cosas que solo descubres
cuando emigras, ¿no? Y pensaba ahora que leías ese fragmento, que en realidad yo nunca había pensado qué era ser mexicano, ¿no? Hasta que me fui de México. Es decir, ¿qué necesidad tiene uno de pensar qué es ser mexicano? ¿No? Bueno, uno lo pensaba cuando leía a Carlos Fuentes o a Octavio Paz, ¿no? Que todo el tiempo estaban duro y dale con la identidad del mexicano, ¿no? Laberinto de la soledad y el espejo enterrado y no sé qué. Y como yo estudié letras y los tuve que leer, pues ahí estaba, ¿no? La reflexión sobre la identidad del mexicano. Pero en realidad era muy artificial esa reflexión, era intelectual. Uno no pensaba que era ser mexicano. Ahora, uno se va de México y se vuelve mexicano, ¿no? En el extranjero. Uno aquí descubre que le gustan las rancheras, que, no sé, una serie de cosas que uno nunca ha hecho, también las hace por primera vez fuera, ¿no? Cocinar algunas cosas, por ejemplo, que nunca has cocinado porque están por ahí, ¿no? Y aquí las tienes que hacer tú. Qué sé yo, alguien me pidió un pozole ahora cuando entramos. Un pozole, bueno, en casa comemos mexicano, o sea, porque cocino yo. Pero esas son construcciones que tienes que hacer, que son forzadas, que son extrañas y que son fenómenos culturales muy interesantes. Hay ciertas tradiciones, por ejemplo, que se han perdido en México y que se conservan en Estados Unidos, ¿no? Se podría decir que hay lugares de Los Ángeles que son más mexicanos que México, ¿no? Y cuando uno está allí realmente lo ve, ¿no? O sea, uno a veces pasea por esas calles de Los Ángeles y piensas, esto ya ni en México, ¿no? No sabes también a veces si es una especie de caricatura de cartón piedra, ¿no? Esas casas con vírgenes de Guadalupe y colores muy reconocibles y cosas que ciertos adornos o decoraciones que ya no ves en México, ¿no? Eso pasaba más antes. Creo que ahora, como todo va tan rápido, se van solapando las realidades, parecen más. Pero la pregunta sobre qué somos, que está en la novela, y la pregunta tiene una respuesta que tiene que ver que no somos nada o que solo somos en relación con los demás. Y por eso la novela tiene un epígrafe o dos epígrafes falsos, es decir, ficticios. Uno de José Alfredo Jiménez, que dice «estamos solos», y otro de Fox Mulder, el de los expedientes secretos, estamos solos, que dice «no estamos solos». No estamos solos. O sea, dialogan, ¿no? ¿Estamos solos? No estamos solos. Y esa es la pregunta de la novela, si estamos solos. En el universo, que es con lo que juega Paul, con toda la teoría conspiranoica de la panspermia, los extraterrestres y tal, pero en realidad la pregunta es si estamos solos aquí. Si Gastón está solo, si Max está solo. Sí, a ver, la verdad que, bueno, tu novela y las cosas que planteas me resonaron mucho por múltiples cuestiones. Primero porque yo también soy emigrante, y hace tiempo vivo aquí, etcétera, etcétera. Y segundo, por lo que hago. Entonces, la formación que tengo justamente plantea primero que el sujeto, hay un psicoanalista, voy a cometer el pecado de nombrar a un psicoanalista famoso. Psicoanalistas lacanianos, yo no sé de estas cosas. No, pero se llama Jacques Miller, que tiene en un curso que dio, es muy interesante porque dice algo así: todos somos emigrantes porque, bueno, está la dimensión de la alteridad. O sea, un sujeto tiene que emigrar, un humano, si lo pensamos, un niño recién nacido, un bebé, tiene que salir de allí para humanizarse. ¿Cómo sale de allí? Por la alteridad, porque hay otro. Porque hay otro. Entonces un sujeto que en realidad no tiene ninguna identidad. No tiene identidad. El tema es cómo la adquirimos a la identidad. La adquirimos por el otro. Bueno, todo esto en tu novela, que es una novela, a mí me parece también sobre el tema de, bueno, que la identidad está muy presente y muy
combatida o cuestionada el tema de qué es la identidad en realidad, ¿no? Entonces, cuando tú al final de la novela planteas la cuestión de los extraterrestres, yo me sorprendí porque otro psicoanalista, que se llamaba Jacques Lacan, ¿qué es lo que decía en relación al racismo? Si no me equivoco, y me corrigen los colegas que están presentes, ¿no? Que el racismo solo, por ejemplo, podía acabar si existía una alteridad, por ejemplo, una alteridad no humana. Por eso la ciencia ficción, en eso, es optimista, porque siempre plantea algo como una alteridad por fuera de la humanidad. En cambio, la humanidad justamente presenta esta cuestión tan extraña o tan malévola del racismo, porque, bueno, hay una cuestión del lenguaje y los discursos en juego, permanentemente identificando, como tú te niegas a hacerlo en tu novela, que es toda una declaración, eso me parece, ¿no? No identificar al sujeto. El racismo, en realidad, que comienza con el capitalismo y con la creación de los estados nacionales también. Después de la lectura de tu novela, volví a un libro que no sé si lo conoces o lo has ojeado o leído, que es Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, ¿no? Que es un libro muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que tú planteas en una novela que es muy divertida, etcétera, pero que me parece en tu novela una posición ética muy destacable. Es que una cosa que tengo que decir es que yo descubrí algo leyendo esta novela en lo que no había pensado. Y es que a mí el tema extraterrestre me ha gustado siempre, no solamente, digamos, vino por el tema de la novela. Yo es algo que ya había escrito, por ejemplo, en mi segundo libro, que tenía un poquito del tema extraterrestre, muy poquito, pero existía. Y he escrito también una novela infantil que es sobre un extraterrestre. Y todo esto viene justamente por una cuestión familiar, que es que mi padre es muy aficionado a todos estos fenómenos paranormales y tal. Y en mi casa había una especie de biblioteca de libros de todo tipo de teorías de la conspiración y tal. Y a mí siempre me fascinaron estos temas. Y cuando yo siempre supe, algún día tendré que hacer un libro donde me meta con estos asuntos. Entonces, cuando este fue un libro para el que me documenté, entre comillas, mucho más de lo que suelo hacer. Leí bastantes cosas sobre física, sobre biología, sobre astrobiología, sobre historia del ocultismo. Y de pronto me di cuenta, bueno, me di cuenta no, el que se dio cuenta fue Umberto Eco, yo solo lo leí, que todo el discurso conspiranoico que tiene que ver con esta idea, no solo el discurso conspiranoico, el discurso de lo paranormal, por ejemplo, busca teorías que expliquen todo. Busca teorías que logren ir a las esencias, ¿no? Y decir, pero que alguien explique qué somos, que alguien explique de dónde venimos, para qué estamos aquí. Y al intentar resolver esas preguntas, al intentar responderlas, todas las teorías que surgen han alimentado históricamente movimientos fascistas. Exacto, sí. Y entonces es lo que Eco analiza. Y era algo en lo que yo no había pensado. Y entonces de pronto para mí fue como que un montón de piezas que aparentemente estaban desconectadas, de pronto hicieron
clic, ¿no? Todo esto que hablaba de la nostalgia, esta necesidad de ir a la esencia, esta necesidad de decir quiénes son los auténticamente mexicanos, ¿no? O los que son los originarios, los que son de allí y que son los que empiezan a construir esos discursos excluyentes de quién es, quién pertenece, quién no pertenece, tal. Toda esta construcción simbólica que es terriblemente violenta, porque empieza a marcar quién sí, quién no, es la base del fascismo. Exacto, sí, sí. Y entonces, claro, empiezas a ver de pronto que esos discursos que te parecen fascinantes, que a ti los has visto con cariño, que te han parecido chistosos, divertidos, realmente están funcionando para alimentar esos discursos del odio, ¿no? Y bueno, no diré nada que no estemos viendo aquí cotidianamente, ¿no? Es decir, el fenómeno de la ultraderecha que vimos en Estados Unidos, que vemos en Brasil. Yo conozco muy bien Brasil, he vivido en Brasil, mi compañera es brasileña. Lo que sucede en Brasil ahora, lo que ha sucedido en Italia, lo que pasa aquí con ese partido de 3 letras cuyo nombre no diré para no ensuciarme la boca. Todo esto es el mismo fenómeno de nostalgia por algo perdido. Antes era mejor. ¿Cuándo antes? ¿Cuándo hemos estado mejor antes? Si nos moríamos con 30 años. ¿Cómo va a ser posible que estábamos mejor antes? ¿Antes cuándo? Además, ese discurso de antes Barcelona era mejor, por ejemplo, ¿antes cuándo? Cuando no había tantos inmigrantes. ¿Qué está diciendo ese discurso? Antes los barrios eran más así, antes no sé qué, la vida era más tranquila, antes no sé qué. Cuidado con esos discursos, cuidado con la turismofobia, que es racismo también. Exactamente. Porque solamente no nos gustan los turistas en nuestro barrio, pero cuando vamos nosotros de turismo, todo bien. La gentrificación, todos esos discursos que empiezan a decir, uy, lo que pasa en la novela, los comercios los están comprando los lejanorientales, todos los comercios. Claro, hay que ver qué está pasando. No digo que digo que seamos tan ingenuos para pensar que no sucede nada. Sí, suceden cosas. Una teoría conspiranoide que ya estaba. Pero cuidado con los discursos del odio que hay debajo. Apurar mucho más, pero sin embargo tenemos el tiempo. Cuando llegue a lo bueno. Tenemos que pasar la palabra también a la sala. Sí. Daniel, ¿qué? No sé si quieres comentar algo antes, si no pasamos la la palabra a la sala. Solamente comento que es verdad, o sea, son discursos homogenizadores, totalitarios y que apuntan a destruir toda diversidad. Sí. Y si no hay diversidad, se la inventan, ¿no? Es como Hannah Arendt toma, por ejemplo, el tema del Estado, la creación del Estado Nacional y sus efectos. Bueno, sería para seguir conversando, pero dejamos la palabra a vosotros. Buenas tardes, mi nombre es Esther. Bueno, quisiera, tú has comentado, el del medio, el de las mangas. Sí, bueno, como no sé tu nombre, disculpa. Que tú has vivido, que tú eres mexicano, pero que tú has vivido en Brasil, ¿no? Sí. Y que tú, escribías desde el punto de vista de un mexicano que está viviendo en México y no desde un punto de vista de un mexicano que está viviendo en Brasil. Uh-huh. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre una cosa muy, muy concreta. Uh-huh. ¿Cómo tú crees que podría, escribir un autor brasileño, en el caso, viviendo en su propio país? Y a la vez, ¿cómo tú una autocrítica hacia ti mismo de cómo tú podrías haber escrito, siendo mexicano, desde un punto de vista brasilero? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Sí lo entiendes, ¿no? Sí, sí. Bueno, Gracias. Gracias por la pregunta. Y yo es que soy lento. Lo digo en mi defensa. Tardé 10 años en empezar a escribir sobre Barcelona. Es decir, empecé a escribir de Barcelona 10 años después de vivir aquí. Antes no me sentía
no sé si legitimado es la palabra, o autorizado, o seguro. Y en el caso de Brasil me pasaba un poco lo mismo. Y sí he escrito sobre Brasil, después. Tengo una novelita que la escribí en portugués, de hecho. El libro que publicaré ahora en febrero también tiene algo que ver con Brasil. No pasa en Brasil y tal, pero digamos que esas cosas como que empiezan, para mí llegan después de un proceso. Como cuando estoy allí como que no puedo, no me siento cómodo. De hecho, es una de las razones por las cuales dejé de escribir artículos y reportajes como para revistas y periódicos, porque me incomodaba mucho lo inmediato. Yo digo que soy lento en el sentido que necesito como un tiempo para entender qué está pasando, tomar una perspectiva, una distancia. No me siento bien escribiendo sobre lo que tengo aquí, enfrente, ¿no? Y me gusta, siempre creo que la escritura tiene que ver con modular la distancia. Y ahora la experiencia brasileña, bueno, que más es permanente, porque aunque no vive en Brasil, Brasil está en mi cotidianidad, está empezando a salir ahora, ¿no? Como poco a poco, después de todo este tiempo. Gracias. ¿Hay alguna palabra? Solo comentar alguna cuestión que, con lo que decían antes de darle la palabra a Yolanda, que decías esta cuestión del fascismo universal que tú mencionas, ¿no? Y tienes una frase ahí que dice, todo lo que viene de fuera es una amenaza que hay que erradicar. Y tu libro también es una esperanza a eso, ¿no? Es decir, tú vas contra los totalitarismos, ¿no? Contra el fascismo universal, de alguna manera, en esta novela. Es que cuando dijiste tú vas contra, parecía como, pero el libro no consiguió acabar con el fascismo. No. Fracasó en su intento. Bueno, aún está allí. Sí, bueno, es un poco a nivel ideológico, por decirlo así, como el sustento està un poc por ahí, sí. Yolanda. Bueno, bona tarda. Ha estat una conversa molt agradable, molt bonica. Gràcies a tots tres, en especial a Juan Pablo. Han estat molts apunts molt suggerents. A mi se m'acudien moltes coses, entre altres, ho ha apuntat el nostre col·lega el Daniel Cena, tots som extraterrestres. És a dir, tots som migrants, d'alguna manera. Tu expliques més o menys la teva història, la història dels personatges de la novel·la, has explicat la trilogia. A veure, m'ha arribat com que tens molta cura en no usar aquestes identitats dels països nacionals per tota la qüestió dels prejudicis que hi ha. Deies peruans, el que sigui brasilers, i persones que viuen a Barcelona. M'ha cridat l'atenció això. Llavors, si he entès bé, tu has escrit aquest llibre aquí a Barcelona 2016-2017, que no era qualsevol moment aquí. Tens molta cura en dir català, espanyol, no sé, també ho he trobat molt bonic quan dius aquesta és la meva biblioteca. Jo soc més mexicà ara que estic fora, que allò ja ho he perdut, que quan estava allà. Moltíssimes coses de les que has dit, entre altres, quan t'has doblegat la màniga de la camisa, perquè la portes igual, però hi ha una marca diferent. Llavors, a mi em sembla que això és el que nosaltres treballem cada vegada. El llenguatge és un, però el que ens marca cadascú és la diferència. Voldria, si pots dir alguna cosa sobre aquest moment d'aquí, d'aquesta biblioteca i de Barcelona, del 2016-17 en què tu vas escriure aquest llibre. Gràcies. De res. Bueno, això de les mànegues era un acudit, Bueno, a ver. Es una pregunta interesante porque hay una contradicción, ¿no? Entre la literatura y el acto de la escritura está lleno de contradicciones. Hay una contradicción permanente entre
entre el sujeto que escribe, perdón que me ponga un poco analítico, y aquello que pretende describir, que pretende atrapar, ¿no? Y que pretende como, de alguna manera, que la literatura intenta no hacerlo, pues simplificarlo, ¿no? Como fijarlo, como dejarlo allí, como dejar una especie de, aunque sea una huella, ¿no? Y a mí otra manera de ver lo que explicaba respecto de seguir escribiendo sobre México como un mexicano, era que me sentía muy lejos de lo que escribía, geográficamente y temporalmente, ¿no? Las dos cosas. Y entonces esa distancia estaba produciendo ese fenómeno de la nostalgia del que ya hablé. Leyendo unos cuadernos de trabajo de un artista mexicano, de Gabriel Orozco, que, perdón por mencionarlo, que eres muy polémico por haberse quedado con un megaproyecto y mucho dinero, pero están bien los cuadernos. Tiene unas reflexiones sobre lo exótico y lo endótico, lo que él llama lo endótico, ¿no? Como oposición a lo exótico. Y lo exótico es lo que nos queda lejos geográficamente y en el tiempo. Es decir, tú exotizas tu infancia, ¿no? Cuando empiezas a contar esas historias, las exageras cada vez más y las vuelves súper exóticas, ¿no? Si yo cuento una pequeña historia de mi pueblo, pues mi pueblo aparece súper caricaturizado, folclorizado, etcétera, para que funcione la historia. Y Gabriel Orozco en esos cuadernos dice que él está hablando de un periodo de su obra en que trabajaba con materiales que recogía en la calle, y decía que quería trabajar con lo que tenía cerca y con lo que estaba en su presente. Y eso me pareció muy interesante porque era exactamente lo contrario de lo que me estaba sucediendo. Yo vivía en Brasil o vivía en Barcelona y estaba escribiendo sobre cosas que me quedaban lejos. Yo terminaba de escribir, salía a la calle y nada de lo que estaba escribiendo estaba allí. Y de pronto cuando escribo No voy a pedirle a nadie que me crea, era maravilloso, porque yo acababa de escribir un diálogo donde hablaban un pakistaní y un mexicano y bajaba a dar un paseo y entraba a una tienda y escuchaba al pakistaní que acababa de escribir en mi libro. Y eso era una experiencia para mí después de 10 años de escritura por primera vez, de tener cerca aquello de lo que yo estaba escribiendo. Y lo mismo me sucedió con La invasión del pueblo del espíritu, es decir, no quería situar la novela cronológicamente, así como tampoco está situada geográficamente, los nombres de las ciudades y tales no se mencionan, tampoco quería situar una época específica, como por ejemplo poner un conflicto allí que identificara claramente que esto está sucediendo en noviembre de 2017, por ejemplo. No quería eso, sino que no se entendiera muy bien, más o menos está sucediendo en los años 2010, 2020, por ahí en algún momento entre esos, pero sí que es una especie, el intento sí era como de plasmar una realidad de esa época en la ciudad, de mi vivencia con la ciudad, con un barrio muy concreto y una zona de la ciudad muy determinada, y lo que sucede o lo que está sucediendo en ese espacio, ¿no? Y para mí, por ejemplo, la novela tenía... a mí me gusta escribir sin tener un plan definido, es decir, que comienzo y voy sobre la marcha descubriendo. Obviamente eso supone mucha reescritura y a veces tirar lo que no sirve o volver a empezar, pero no me gusta tener digamos, un plan de qué quiero escribir. Y esta novela llegó un momento en que, como siempre me sucede, he metido tantas cosas que ya no sé para dónde va o qué voy a hacer. Y era bastante fácil escribirla saliendo a la calle simplemente, a pasear, que yo camino mucho. En aquel entonces no tenía un perro, ahora sí tengo un perro. Pero el personaje tiene un perro y pasea con el perro, que es lo que hago yo ahora. Pero en aquel entonces paseaba sin perro, pero yo siempre he caminado mucho en la ciudad. Y ahí estaban todas las respuestas en la ciudad. Y eso narrativamente es muy interesante. Saber que tienes, además de tu imaginación, está sobrevalorada la imaginación, vamos. O sea, porque en realidad los estímulos están por todos lados. Solo tienes que saber escuchar, solo tienes que saber mirar. No se me ocurre nada, no se te ocurre nada, mira, escucha. No seas tan, ¿no?
egocéntrico, tan centrado en ti mismo. Tú no eres un genio, eres un receptor. Sales allí y miras, escuchas, sientes lo que está sucediendo. Entonces, no, hay un problema en la novela, mira, se resuelve solo, porque paseando se resuelve. Y eso no puedo hacerlo yendo a México, ¿no? A subir un avión y bajar en México para acabar de escribir el libro, ¿qué voy a hacer? ¿No? Un poco por ahí también viene la reflexión. Y esta novela, por ejemplo, que no sabía cómo resolver el final, recuerdo que en aquel entonces yo tenía otro estudio distinto al que tengo ahora, y yo atravesaba todo el barrio de Gracia todos los días caminando para ir a escribir a ese lugar. Y tuve la idea así del final, me bajó del cielo así, ¿no? Exactamente en la Plaza de la Revolución, ¿no? O sea, estaba atravesando la plaza y ahí fue como, pero si está claro, obvio, ¿no? Que era lo que tenía que hacer. Pero era un poco motivado por lo que había venido pensando y viendo en el paseo. Me interesa mucho más esa conexión y esa percepción de la realidad, de su cotidianeidad, que no tanto su dimensión social, política, macro, ¿no? Como de los grandes temas, las grandes cosas. Me interesa más a nivel de lo que se escucha en la calle, de lo que ves en la calle, ¿no? Que al fin y al cabo es una manifestación de eso. Por supuesto que sí lo es. Hola. A ver, yo en realidad, bueno, son reflexiones que me han hecho pensar de tu discurso. Cuando vuelves a México no sabes si eres de México o ya no eres de México, porque en México tienen otras experiencias. Tú intentas o piensas que te vas a encontrar un México como el que dejaste, pero es que el México actual, bueno, o de cuando tú vuelves, también ha evolucionado, ya no es el México que tú dejaste. Y eso yo pienso que pasa con algunos emigrantes. Yo he estado un tiempo fuera, no he sido emigrante, pero también me ha pasado esto. O sea, hay un decalage, no es que haya, y el decalage lo hay siempre también, no hace falta que seas de México y hayas vivido muchos años. Quiere decir que nos identificamos demasiado con un documento que pone pasaporte, pero que es igual tener un pasaporte que en otro. Bueno, solo administrativamente, pero que decir a nivel subjetivo, no. Eso me parece a mí que es muy importante. Pensarte que te vas a encontrar la tierra que dejaste no tiene nada que ver, ni las personas que dejaste, porque han evolucionado. Y luego otra cosa lo del final, es que me ha dado mucha rabia lo que habéis dicho, que estáis todos muy de acuerdo, pero lo de la extrema derecha. A mí me parece que las sociedades endogámicas, si no evolucionan, se mueren. Quiero decir que hay un contradiscurso contra de la extrema derecha. No hay más remedio. Es que a mí me ha parecido escuchar eso, no hay más remedio. Sí que hay más remedio, hay alternativas. Sí. Bueno, lo del pasaporte, solo quería decir una cosa, que por eso digo que es importante siempre pensar en desde dónde habla cada quien, ¿no? Porque uno puede decir que no importa el pasaporte cuando tiene un buen pasaporte, ¿no? Quiero decir, no me importa dónde soy, no, sí importa. Si eres de Ruanda, de El Salvador. Y ahora el pasaporte de vacunas. También. Quiero decir que al final es un poco lo de Gastón que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo? Es un poco lo de Gastón que decíamos antes, ¿no? Tiene una serie de opiniones y de posturas y tal que las puede tener desde un determinado lugar, ¿no? Y lo que dices de la extrema derecha, creo que desde mi punto de vista es que directamente hay un error ya de base simplemente en que esos partidos sean legales. Es decir, porque luego dicen, no, ¿cómo hacemos para que...? Pues que tendrían que ser ilegalizados, porque en realidad no existe el crimen de odio, existe, ¿no? Entonces, ¿por qué se permite esto? En Brasil no tendría que haber sido ni candidato Bolsonaro, ¿no? Entonces ahí hay una batalla que se pierde también por entender mal la democracia. La democracia no es eso. El que no juega con las reglas de la democracia
no debería de participar de la vida democrática, ¿no? No sé. Una pregunta més i una altra i acabem, Vale. Dos cositas breves. Una, en relación a la cuestión de lo extraterrestre, también me ha hecho pensar en Burroughs, ¿no?, que decía que el lenguaje es un virus extraterrestre y que de alguna manera para el psicoanálisis lo extraterrestre en los sujetos es el lenguaje, o sea que es esa perturbación de nuestra propia condición animal, ¿no?, que hace que nada pueda encajar nunca, ni nada podamos resolverlo, y por otro lado que nos salve, ¿no? Bueno, y eso por un lado. Y me ha parecido súper bueno esa cuestión que contabas tú del segundo libro de los testimonios, ¿no?, que produjo un viraje para ti, ¿no?, en relación un poco a la disyuntiva entre la ficción y la realidad, ¿no? Porque me parece que bueno, tú escribes ficción, ¿no? Sin embargo, ese libro, ¿no?, has remarcado que queda como fuera de la serie, ¿no? Y hay algo de esa aproximación a la realidad, a la realidad de estos chicos, no sé, algo, ¿no?, algo parece que sucedió allí que, sin embargo, transformó la propia manera de abordar la ficción, ¿no? Porque, no sé, ¿no?, o sea, Lacan también decía siempre, ¿no?, que la verdad tiene estructura de ficción, ¿no? Entonces eso me ha hecho pensar un poco bueno, por eso la importancia de la literatura y eso, ya está. Bueno, en No voy a pedirle a nadie que me crea, aparece esa frase de Lacan: la verdad tiene estructura de ficción, que me parece muy, muy sugerente para pensar a partir de ahí, que es un poco el título de la novela, No voy a pedirle a nadie que me crea, va un poco por ahí, ¿no? Para romper el pacto de verosimilitud de la ficción. Lo que sucede con el libro de los niños migrantes es que me produjo una crisis narrativa, es decir, como fue un encargo, ¿no? Es decir, me preguntan si quiero hacer ese libro y me lo piden porque yo tengo 2 libros con voces en la ficción, con voces, una infantil y una adolescente. O sea, tengo un narrador infantil en mi primera novela, Fiesta en la Madriguera, y tengo un narrador adolescente en mi segunda novela, Si viviéramos en un lugar normal. Entonces, un editor en Estados Unidos que ha leído esos libros cree que yo tengo el oído y el tono narrativo para escribir ese libro sobre los niños migrantes. Y me contacta y en plena crisis migratoria, 70.000 niños están en ese momento encarcelados, porque hay que decir la palabra, encarcelados en la frontera, y me dice, ¿te interesa hacer el libro? Y mi primera reacción, con todo lo que estaba sucediendo, la indignación y tal, pensé, sí, lo voy a hacer porque es importante hacerlo, es necesario, tal, ¿no? Claro, después había que hacer el libro. Cuando haces el libro te das cuenta que es mucho más complicado que el simple gesto de creer que es importante hacerlo, porque entonces te empiezas a cuestionar por qué lo estás haciendo, ¿no? Desde qué posición tú lo estás asumiendo. Hay un montón de malentendidos en ese lugar raro entre el periodismo y la literatura. Por ejemplo, hay una frase que a mí me choca muchísimo y que se repite sin pensar, que es, hay que dar voz. No, perdón, todo el mundo tiene voz. Tú no das voz a nadie, ¿no? Tú, si quieres, puedes dar un altavoz. Si eres una persona con medios, con influencia, capaz de publicar un libro, capaz de hacer una película, un documental, tú no das voz. Y todo el mundo dice, es que me parecía importante dar voz a los que no tienen voz. No, todo el mundo tiene voz, ¿no? O sea, hay una serie de conflictos muy raros que en un momento dado me hacían pensar incluso en abandonar el proyecto del libro, porque me sentía muy incómodo con el lugar desde el que yo estaba, apropiándome de esas historias para contarlas. Es decir, es un lugar muy conflictivo. Y en esa incomodidad y en cómo resolví esa incomodidad, que fue
borrándome del libro, es decir, el libro se lee como simplemente los relatos contados en primera persona por los chicos. Obviamente yo hice un trabajo de montaje, de resumen, no es literal lo que hay ahí, sino para que funcione como un libro. Pero digamos, no hay un yo en el libro que diga, yo he ido allí, la vi a ella, a la niña sentada, lloró, me contó, nada. Obviamente mi mirada está allí porque yo hice el montaje y yo escribí el libro, ¿no? Pero digamos, no aparece un yo allí. Pero de toda esa incomodidad, de todas esas crisis, cambió mi manera de entender la escritura. Y salí muy afectado en términos de qué hago, o sea, de ver realmente la dimensión que tiene la escritura, la responsabilidad que tienes cuando escribes, ¿no? Que cuando escribes ficción a veces es un poco más ambigua, ¿no? Siempre tienes como decir, es una novela. No, pero es una novela, es ficción, es ficción. No, hay una responsabilidad. Hay una frase en La invasión del pueblo del espíritu que dice que incluso cuando escribimos ficción tenemos responsabilidad, ¿no? Y que viene de ahí, de todas esas reflexiones, ¿no? Hay un momento, hay un narrador muy raro, muy intervencionista en esa novela, que es una especie de voz moral de la comunidad, habla en primera persona del plural, y en un momento dado dice, ahora vamos a alejarnos y no vamos a ver esto, porque hay que respetar al personaje, ¿no? Y entonces dice, incluso al escribir ficción hay una responsabilidad. Como no vayas ahí ahora morbosamente a contar esa parte de la historia, ¿no? Y todo eso viene un poco de esta reflexión que me surgió a partir de escribir Yo tuve un sueño, se llama el libro. Pero luego todo cambia, ¿eh? Ahora estoy volviendo a escribir una cosa también muy juguetona, o sea, son fases, ¿no? No va cambiando. Bueno, yo querría hacer un punto y aparte a esto que acabáis de hablar, que me parece muy denso. Primero, 2 agradecimientos. A ti por el libro, que la verdad me produjo una ternura especial y me permitió durante un tiempo vivir el huerto de Gastón y estar ahí. Y el segundo agradecimiento a la conversación que habéis tenido, Daniel y tú, porque me ha permitido releer, reescuchar, reimaginar un poco la novela. Tengo una pregunta desde hace muchos días que quiero hacértela, ¿no? Las legumbres, los tubérculos de ese huerto, ¿le hablan a Gastón? ¿Qué le dicen? Sí, esto está muy en el origen de la novela, que es un homenaje a un libro que es uno de mis libros más queridos, que es el Cándido de Voltaire, y que es el final del libro, cuando después de todas las... Bueno, de alguna manera yo veo esta novela como una especie de fábula moral también, como el Cándido, ¿no? Y al final del Cándido, después de todas las aventuras y peripecias que suceden en la novela, los dos personajes tienen un diálogo donde uno dice al otro, bueno, ¿y ahora qué? Uno dice, ¿y ahora qué? Y el otro contesta, ahora hay que cultivar el jardín, ¿no? Que es una de las frases, una frase muy célebre en la historia de la literatura, porque significa qué es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que poner la atención? ¿Y qué es lo valioso? Hay que cultivar el jardín. Tiene múltiples significados. Yo lo tomo literalmente como hay que cultivar el jardín, es ese huerto de Gastón. Y él realmente tiene esta paradoja de que no quiere arraigarse, no cambia la casa, no cambia los muebles, no cambia nada, pero al mismo tiempo se compra un pedazo de tierra y en ese pedazo de tierra él tiene una rutina que respeta obsesivamente, todos los días hace las mismas cosas, etc. Y va siguiendo los ciclos, ¿no? Produce cebollas alargadas cuando es la temporada de hacer calçots, ¿no? Produce bueno, no hemos hablado de Messi, ¿eh? Las patatas. Por eso las papas de la tierra del mejor futbolista de la tierra. El mejor futbolista de la tierra. Papas de la tierra del mejor futbolista de la tierra, que son las papas que Messi come, ¿no?
que es un pequeño personaje de la novela, el padre de Messi, que aparece en una escena de la novela, ¿no? Que nunca se menciona a Messi tampoco, solo se le habla del mejor futbolista de la tierra, ¿no? Ya quedó como documento de época, la novela ya está vieja. Pero más que les hable a las verduras, tiene esto de los ciclos, ¿no? De la rutina y los ciclos, y la pertenencia está a través de eso, de la vida que se repite, y no de las cosas que tiene, ¿no? De la casa en la que vive o tal. ¿Le hablan? No, no le hablan. No sé si en la segunda parte le hablarán. Hay una pregunta más. Última pregunta y ya donarem Y per finalizamos. finalitzada. Te doy el altavoz. Veo que tratas de responder a la pregunta sobre si estamos solos o no estamos solos, que es una pregunta que se hace, bueno, todo migrante, yo incluida. Pero me llama la atención que, bueno, planteas este juego como que la construcción de la identidad en relación con los otros, ¿no? Pero no sé si has planteado o te gustaría plantear alguna vez la pregunta de quiénes somos cuando los otros se van, ¿no? Porque, bueno, Barcelona es una ciudad de paso y muchos de tus conocidos, amigos que conociste sobre todo al principio, se habrán ido, ¿no? Sí, lo que dices yo creo que está mucho en el espíritu de la novela, que en realidad es más importante para la formación de tu identidad la gente con la que convives que el lugar en el que estás, por ejemplo, ¿no? Es decir, es más decisivo para mí cómo ha cambiado mi identidad, pues quién es mi compañera, cómo son mis hijos, cómo son mis amigos, que Barcelona en sí. Claro, lo que pasa es que esta combinación de personas está en Barcelona, ¿no? Y eso es diferente, porque pues resulta que algunos de estos amigos siguen siendo mexicanos, porque tengo mi pequeña burbuja mexicana, pero también resulta que tengo amigos catalanes y tengo amigos chilenos y argentinos y peruanos y italianos, etc. Y esto es distinto. Esto es de alguna manera lo que significa vivir en Barcelona para mí, y lo haría diferente de lo que sería vivir en Guadalajara, donde yo vivía antes de venir aquí, ¿no? Pero digamos, la identidad se construye a partir de esas relaciones y es dinámica. Es decir, como dices tú, desaparece alguien y muere una parte de ti, literalmente, ¿no? Se va con ella una historia compartida, un lenguaje, ¿no? Que hablaban entre esas dos personas. Ya no te digo si era tu pareja o si era alguien más cercano, pero basta que... Yo recuerdo muy claramente que aquí en Barcelona hubo un momento en el que después de que vine al doctorado, hice un grupo de amigos, se fueron todos, luego no sé qué, otro grupito de no sé qué, se fueron todos. Llegó un momento en que dije, de verdad, conscientemente, cuando conocía gente, casi que les hacía un casting, como en plan, ¿tú te quieres quedar aquí o ya te vas, no? Porque era como, si te vas a ir, mejor no me des ni tu teléfono, ¿no? Porque era esta sensación de, yo estaba en plan de quedarme, luego unos decían que se quedaban y se iban. Estoy mirando hacia cierta parte del auditorio aquí. Pero de verdad, te lo juro, y lo hablé con mi pareja, en plan, oye, esto no puede ser. Es decir, es como todo el tiempo drama, ¿no? Se va uno, se va el otro, otra vez te quedas solo, otra vez a empezar, otra vez. Yo decía, privilegiemos, ¿no?, las relaciones que veamos más estables, ¿no? Porque realmente era un drama, ¿no? Entonces, luego nosotros nos fuimos, o sea... ¿no? De duelo en duelo. Juan Pablo, ahora tenemos que irnos, pero seguramente nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a la Biblioteca Fusté. Y solamente recordar que nos encontramos el 22 de noviembre con la novela de Said Alcalawi, Radicales. Muchas gracias.